Cualquier parte del material que resulte ofensivo para cualquier espectador, el editor se hace único responsable por el mismo. Del resto, disfruten del video que está hecho con mucho esfuerzo. Muchas gracias. Huella, huella, hey, hey, huella, 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 hey. Huella, huella, hey, hey, huella, 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 hey. Huella, huella, hey, hey, huella, huella, huella. Wakatanka honchimala yelo hai hai makaki chelo wani wachi hai hai. Número 1. Despertar, no precisamente en la forma física del cuerpo, sino en la manera mental, en el cómo y por qué generamos una construcción de las mentalidades y percepciones a partir de lo aprendido, en esta gran travesía de los saberes, que para la formación de los futuros y futuras profesores del país es fundamental para generar conciencia, amor y reflexión frente a nuestras poblaciones indígenas en América y Colombia. Sin duda alguna, como grupo, logramos interpretar e identificar los legados ancestrales desde la ley de origen al buen vivir que permearán de ahora en adelante en el desarrollo personal y profesional. Tejido de la palabra. El 23 de octubre, alrededor de las 9:45 am, llegamos a nuestro primer destino, Ráquira, donde fuimos recibidos por Sube, encargado de custodiar el territorio muisca y quien continúa con el legado de su padre, el mayor Ignacio. Este nos invitó a participar en un rito de bienvenida, consistente en soplar nuestras manos para liberarnos de los malos pensamientos y expresar nuestros propósitos. Posteriormente, nos guió hacia la casa sagrada, la casa madre, donde llevamos a cabo el ritual de entrada. Dimos 3 vueltas alrededor de la casa, nos quitamos los zapatos y entramos. Al ingresar al lugar fue inevitable percibir la atmósfera que nos acogía alrededor del fuego, este siendo el alma de la casa. Nos acompañó durante todo el encuentro y se mantuvo encendido con el combustible de nuestra propia palabra. Sube nos explica que la comunidad se esfuerza por mantener viva la tradición de los pueblos muiscas, sin pretender hacerse pasar por indígenas para obtener derechos y recursos del Estado. Simplemente buscan preservar las grandes tradiciones de la cultura. Aquí es la búsqueda de la identidad y lo ancestral, que trascienden los años y la lucha que han gestado, que se ha materializado más allá de la construcción de una casa, sino que ha representado la búsqueda de un sentido de vida y la construcción de su propia identidad muisca. Al llegar al lugar, nuestras mentes estaban llenas de expectativas y cargas, muchas de las cuales nos atormentaban en nuestro diario vivir urbano. Conectar con la tierra, con la naturaleza, descalzos y sentir la armonía. El humo y la música apaciguó nuestro interior y nuestros más profundos miedos y rencores. Esta experiencia nos permitió recibir y dejar ir. Número 2. Medicina para el alma. El 23 de octubre, en horas de la tarde, el ingreso al Cabildo Muisca en Bosa trasciende una mera visita en el recorrido práctico. Representa la oportunidad de reconocer el territorio que la ciudad devoró, pero que aún previve la vigencia del rescate de la sabiduría ancestral. Al entrar al Cusmuy, es crucial dejar atrás las preocupaciones cotidianas. Al enfrentar de espaldas lo que nos oprime, permitimos que se disipe desvaneciéndose como el humo del tabaco. Cobra sentido la intención de tejer la palabra, aprendiendo y permitiéndonos guiar por los sabedores de la comunidad. Escuchar lo ancestral y desaprender lo tradicional nos conduce a comprender que la energía y el pensamiento recaen en nosotros, así como la responsabilidad que los abuelos han legado para que persista la esencia de conectarnos con la montaña, la planta y lo propio. El tabaco y el mambeo adquieren significado a través de la introspección de nuestro ser en este mismo momento, y es por esto que entendemos que el tabaco y el mambeo carecen de significado sin la conciencia de nuestra esencia. La necesidad de recibir y entregar a la tierra un pagamento se manifiesta como la clave para mantener el equilibrio y la armonía consigo mismo y con todo lo que nos rodea. Este acto no es solo una transacción material, sino un compromiso espiritual que refleja la cosmovisión que nos une con la tierra y la comunidad. Su conexión con sus raíces no solo preserva la cultura, sino que también es esencial para el bienestar integral de estos pueblos y el desarrollo sostenible de sí mismo. La preservación de la identidad indígena muisca, con sus conocimientos ancestrales y tradiciones, se convierte en un acto de resistencia cultural frente a la homogenización global. Además, esta conexión es vital para el bienestar emocional, proporcionando sentido de pertenencia en un mundo conectado pero alienante. La conexión con las raíces contribuye al desarrollo sostenible, al ofrecer lecciones valiosas sobre la gestión social que estas mismas comunidades tienen entre sí y con la cultura occidental. Despedida, un adiós del cual nos llevamos con nosotros la sensación de la medicina, el aroma de las esencias e impregnados no solo del humo, sino conscientes de la importancia del cuidado, del amor y de la familia.
pero asimismo el cuestionarnos a diario en la soledad donde el espíritu dialoga con el yo y yo, pero también con la reflexión del yo con los demás, como semillas de estos grandes tejidos de nuestros abuelos y mayores. Número 3. La lucha por lo propio, 24 de octubre. Caminos aquellos que recorrimos durante la noche, madrugada y mañana, nos condujeron a las puertas de la Guaín, remontándonos en la historia y la lucha de aquellos que han logrado edificar lo propio, lo único y diferente a través de la resistencia y de la búsqueda de alternativas ante la realidad de un contexto social que ha ensombrecido su identidad y valor, que han quedado en el olvido, en lo profundo y en lo recóndito de los cerros, bosques y montañas, como efecto de una idea de desarrollo económico, político e industrial que ha arrasado con todo su paso. Sembrar el agua es también sinónimo de espiritualidad, de concentración, de unificación del hombre y la mujer, de conocer su interior y de hacer el ejercicio de introspección que permite alinear el espíritu con la tierra, que converge las relaciones humanas con los elementos, fuego, aire, agua y tierra. No con fines comerciales, sino como inherentes a la existencia humana. Como bien dicen ellos, la naturaleza es el origen y la materia prima del todo. Luego el primer encuentro junto con los dinamizadores orientadores y el administrador de la tulpa, Ciro y Pachi, somos espectadores de la muestra musical y proyecto radial que han venido construyendo un grupo de dinamizadores de la universidad. El sonido y el ambiente han contagiado nuestro cuerpo y la armonía envuelve todo nuestro espacio. Cada letra y frase de la canción me evoca la ancestralidad de los pueblos indígenas, así como su cosmovisión de la naturaleza. A partir de esto, hacemos un viaje a las raíces y matrices del movimiento indígena y a la constitución del CRIC, revelándonos la importancia de la recuperación y preservación ancestral y cultural, materializada en la lucha cuyo escenario principal ha sido la vía panamericana, como una vía de hecho, que es herencia de aquellos mayores y abuelos que con el paso del tiempo han sembrado la semilla de la resistencia indígena en sus comunidades. La autonomía, la solidaridad y el sentido comunitario ha conformado la sinergia en el sentido político, educativo y de gobernanza, así como en el ámbito de la salud, siendo estos los principios que se reflejan en los sistemas que componen los intereses de una lucha por lo propio, contrarrestando lo convencional y occidental de la educación tradicional, planteado hacia un sistema educativo que no enseña para la productividad y homogenización del conocimiento, sino que educa para la madurez, ya que en este sistema no hay estudiantes, sino semillas que se forman día a día en pro del mejoramiento de sus comunidades, del mantenimiento de su lengua, vestimenta y de aquella identidad que lo representa y de la cual no piensa renunciar. Número 4. A la luz del día de la mañana siguiente, emprendemos el rumbo a Caldono, lugar donde fuimos recibidos por las semillas de la Segunda Corte de Derecho Propio, quienes fueron nuestros maestros, no solo de lo teórico y práctico, sino de la vida misma con su visión frente a la realidad en la que vivimos sesgados, permitiéndose un intercambio de saberes e identificación de dos palabras que dentro de la educación y la vida occidental son una constante, el desarrollo y los proyectos. Aquí dan el lugar primordial a la naturaleza, y cómo no, a los abuelos como aquellas fuentes de finitos saberes que constituyen la representación de sus comunidades, y quienes siguen siendo la base de la construcción de propuestas y alternativas que se fundamentan a través del pizarro. Número 5. En nuestras tierras y derechos, el día jueves 26 de octubre, luego de atravesar la caótica ciudad de Bogotá de sur a norte y de visualizar el contraste y la realidad social y urbana de esta ciudad, Bacatá, nombre de origen y tierra de los muiscas, que en otrora fueron habitantes y propietarios originarios, y que a partir de las políticas, dinámicas e intereses propios de los políticos, fueron engañados y desalojados de sus tierras. A raíz de ello, en nuestra llegada, nos encontramos con el cabildo muisca de Suba, rodeado en un contraste donde se visualiza el estrato 6 y el 1, dentro de una dualidad que ha representado la misma historia, viéndose así afectados en gran medida por el pago exorbitante de impuestos, por lo cual han tenido que llevar a cabo el turismo muisca como un medio de sustento y transmisión de la cultura. La historia de este cabildo se ha marcado por la resistencia y reconocimiento del resguardo, así como las aceptaciones de las condiciones del hombre blanco como una alternativa a su supervivencia. Es fácil aceptar e identificar a través del ejercicio de la memoria y de la historia que el indígena ha sido el que ha cedido y a su vez ha resistido. Esto a partir de la figura e imagen de la familia como símbolo de unión y fuerza, del trabajo comunitario y encontrar sus raíces a partir de la importancia del autorreconocimiento como indígena, ya que las dinámicas de la ciudad tienden a fragmentar todo lazo familiar y preservación de la identidad. Número 6. El libro de la vida, 26 de octubre. La noche caía, y encontrándonos en el municipio de Cota, Cundinamarca, fuimos recibidos por el ayudante del abuelo, Rafael,
quien a través de su amabilidad y fiel compromiso con su labor nos condujo a las sabias palabras del abuelo Fernando, que nos esperaba muy paciente y con popor en mano en compañía del Padre Fuego para tejer la palabra. Estando allí en la casa ceremonial, el humo invadía no solo el espacio, sino nuestros espíritus, permitiendo reflexionar sobre el verdadero sentido de la vida y las experiencias que se ganan al enfrentar la misma, como ejemplo de las vivencias del abuelo Fernando, en un mundo que no está regido por la ley de origen, sino por la ley del hombre. Pero como bien lo dicen sus palabras, ser indígena no es fácil, pero aprendí, lo cual evoca el aprender a través de la realidad lo que no está en la teoría y en los libros, ya que a partir de cada día obtenemos un aprendizaje en un mundo que es consumible y a su vez inevitable. El dolor y la cura. En medio de los sentimientos encontrados, el abuelo Fernando nos invita a pensar sobre los dolores y angustias que permean nuestra psique y nuestro cuerpo, a través de la incógnita que retumba en la cabeza, ¿qué me duele y cómo me curo?, la cual remueve las fibras de cada uno de los asistentes, quienes en sus propios pensamientos internos podrían estar batallando en una lucha consigo mismo, pero que a partir de las palabras del abuelo Fernando podrían estar encontrando la reconfortación y píldora para calmar los dolores del alma, por medio de la búsqueda del perdón, como cura definitiva de nuestros problemas y conflictos. Damos por finalizado este viaje en el que el agotamiento del cuerpo carece de importancia, cuando el alma es alimentada por las posibilidades de ver una realidad que ha sido olvidada y que representa una esperanza de escape ante lo rutinario del mundo cotidiano, que oprime la libertad e invisibiliza los conocimientos de un mundo que se percibe como paralelo ante las demandas del consumismo, el individualismo y la homogenización de la construcción de una cultura dominante. A partir de esta práctica reconocemos e identificamos sobre todo la interculturalidad como la base para construir a partir de la diferencia. Es preciso resaltar que la experiencia permite esclarecer la realidad fuera de la idealización y asimilación de que los pueblos indígenas no son cosa del pasado, sino que hoy en día continúan resistiendo en la construcción de su propio presente a partir de la unión en una lucha que no es individual, sino colectiva, en busca de un buen vivir que se materializa no en dinero o en riqueza, sino en la preservación de la cultura.